A continuación, un coche tiroteado, un conductor desaparecido y ningún testigo. Aún estaba viva cuando la sacaron del coche. ¿Quién haría algo así en medio de una carretera? ¿Fue una emboscada o un ataque al azar? Una niña indefensa recibió las balas. Fue un quebradero de cabeza. Una prueba diminuta es la clave. Estaba en la piel, en la chaqueta. Es imposible quitarlo. Crímenes imperfectos. Todo lo que brilla es oro. En el sur de California, al igual que en el resto de Estados Unidos, todo el mundo celebra el Día de la Independencia. Algunos lo celebran más de la cuenta. Eso fue lo que pensó la policía al encontrar un coche abandonado a las 4 de la madrugada con el motor en marcha en la carretera 118 al norte de Los Ángeles. Muchos pensaron que alguien se había emborrachado y había abandonado el coche en la carretera. Pero visto de cerca resulta ser mucho más grave. Había varios impactos de bala en el parabrisa y dos más que entraban por el lateral del vehículo. Dentro del coche había un zapato de mujer. El otro estaba fuera. Había sangre sobre el volante, el asiento del conductor y el suelo del coche. La policía peinó toda la zona. No había rastros de sangre ni de la víctima. Es muy poco corriente encontrar una escena del crimen tan violenta en la que falta la víctima. El vehículo era de alquiler. Lo había alquilado Megan Barroso, una universitaria de 20 años que vivía cerca. Su bolso estaba manchado de sangre y dentro hallaron su móvil, como si la víctima lo hubiera usado para pedir ayuda. Había ido a celebrar el 4 de julio con su mejor amiga y otros chicos, creo que en la zona de la playa. Según sus amigos, Megan se había marchado sola a las 2:45, poco más de una hora antes de que hallaran su vehículo. La policía preguntó en los hospitales, pero no había ingresado nadie que encajara con su descripción. No sabíamos si esa persona estaba viva o muerta. Había mucha sangre en el coche, pero no tanta como para que hubiera muerto. Mi hija debía de estar en algún lugar y yo esperaba recibir su llamada. Cualquier día, cuando fuera. Nunca llamó. Los investigadores encontraron 6 casquillos de bala al final de la vía de salida y otro más a 30 metros de distancia. Los hombres del equipo forense determinaron que se trataba de un rifle de asalto AK-47. Saber que habían atacado a Megan con un AK-47 me supuso un verdadero suplicio. Los investigadores también descubrieron un arañazo reciente en el lateral del coche. Como si otro coche hubiera querido sacar el coche de Megan de la carretera. Pero entonces la investigación dio un salto espectacular. La policía descubrió que el coche alquilado de Megan estaba equipado con una grabadora de datos de accidentes. Esta grabadora supone un gran avance en la seguridad del tráfico. Como la caja negra de un avión, permite saber por qué ocurren los accidentes. La grabadora de datos, un pequeño ordenador de a bordo, está siempre conectado. En caso de accidente, almacena los 5 segundos previos a este. Cuando el coche de Megan colisionó con la mediana, el sistema se activó. La colisión activa el sistema que evalúa la necesidad del airbag. En este caso, por supuesto, no lo hizo. Pero el módulo almacena los 5 segundos previos a la colisión del neumático izquierdo con la mediana. Reveló que 5 segundos antes del impacto, el coche de Megan estaba completamente parado. Creo que el asaltante empezó a dispararle. La chica se agachó, pero se dio cuenta que tenía que marcharse. La grabación indica que Megan pisó el acelerador. Dio gas a fondo, pisó el acelerador e intentó marcharse.
La sangre del interior del vehículo demostraba que Megan estaba herida, pero posiblemente con vida. Pero entonces, ¿dónde estaba? Estaba en alguna parte, pero no la encontrábamos. Mientras la policía buscaba a Megan Barroso, de 20 años, intentó reconstruir sus actos la noche de su desaparición. Sus amigos habían dicho que se había marchado de la fiesta a las 2:45 de la madrugada y que estaba sola. Su coche abandonado fue hallado una hora después al final de una vía de salida en un tramo desierto de autopista. Megan no tenía problemas con ningún novio y nadie estaba enfadado con ella. De hecho, era todo lo contrario, caía bien a todos. Alguien había disparado múltiples veces contra el coche de Megan con un rifle de asalto AK-47. Para recrear el tiroteo, los analistas usaron láseres para determinar la posición del asaltante. Usamos un puntero láser porque permite trazar una línea recta y proyectarla a través de los orificios de bala. Además, permite visualizar por dónde ha pasado una bala, con qué ha interactuado. El análisis por láser reveló que el atacante se encontraba a 20 metros del coche de Megan cuando empezó a disparar y que se fue acercando con cada disparo. Un disparo dio en el capó, 3 en el parabrisas y otro en la puerta del conductor. Los investigadores determinaron que ese último disparo procedía de otro punto. Ese disparo provenía de una dirección distinta. No pudo formar parte del mismo tiroteo sin un cambio de posición del asaltante. Ese disparo, combinado con el arañazo en el lateral del coche de Megan, llevó a los analistas a la conclusión de que el altercado se había producido en la autopista. Con la información del láser y la grabadora de datos de accidentes, la policía creó esta animación de lo que creían que había sucedido. Era evidente, alguien había intentado sacar el coche de Megan de la autopista a la fuerza. Luego, el atacante de Megan se había colocado junto al lado del pasajero y había disparado contra el asiento trasero. Cuando Megan tomó la rampa de salida, el atacante debió de adelantarla. Le bloqueó el paso y empezó a disparar. Hubo 4 disparos y Megan dio gas a fondo. Un quinto disparo atravesó la puerta del conductor e hirió a Megan. Las manchas de sangre muestran que Megan intentó coger su teléfono móvil, posiblemente para llamar a la policía. Su coche chocó contra la mediana. El asaltante, al parecer, la arrastró hasta otro vehículo y se marchó. Hay que asumir que quien cometió este crimen era una persona muy osada, dispuesta a arriesgarse. Uno de los interrogantes era quién haría algo así en una autopista concurrida, porque la 118 es una carretera muy concurrida. La sangre hallada en el coche de Megan sugería que en el momento del secuestro, Megan estaba herida, pero con vida. En ese momento, me di cuenta de que mi hija se encontraba en una situación horrible, que aquella no era una buena situación y que lo que estaba pasando era muy grave. La oficina del sheriff, junto con otros cuerpos de policía, ofrecieron una recompensa a quien proporcionara información útil. Pero pasaron 3 semanas sin ninguna pista sobre el secuestro de Megan. Entonces, un vecino de Simi Valley llamó a la policía para dar información. Declaró haber encontrado una cinta de vídeo doméstico en la basura de su compañero de piso que contenía actos sexuales tan terribles que al verlos supo que debía informar a la policía. Aparecía un tipo violando a varias mujeres. El hombre aseguró que el violador de la cinta era su compañero, Vincent Sánchez, de 30 años, un electricista que trabajaba en la industria cinematográfica. La cinta mostraba a Sánchez violando a varias mujeres delante de la cámara. Fue horroroso ver a esas mujeres violadas y agredidas sexualmente. Cuando la policía preguntó al compañero de piso de Sánchez si alguien poseía un rifle de asalto, contestó que él tenía uno. Estaba sentado en su cama y me dice, sí, bueno, el arma está aquí mismo, debajo de la cama. Se me pusieron los pelos de punta.
Era un AK-47. Los detectives también encontraron algo junto a los cubos de basura en el exterior. Salí un momento del interrogatorio para atender una llamada de teléfono. Empecé a andar por fuera y al pasar junto a unos cubos de basura vi un fragmento de tela en el suelo. Y al acercarme constaté que era una chaqueta verde. Era una chaqueta verde, con forro naranja, muy característica, con un agujero de bala en el costado. Era una chaqueta del mismo color que la que llevaba Megan Barroso la noche del secuestro. ¿Podía ser que Megan siguiera con vida? Pocos días después de que los investigadores descubrieran la chaqueta verde de Megan Barroso en el exterior de una casa de Simi Valley, un equipo de rastreadores con perros entrenados para localizar cadáveres descubrió unos restos en un barranco a 15 kilómetros del lugar del secuestro. El registro dental confirmó que eran de Megan Barroso. Estaba destrozado. Pensé que me ahogaba. La verdad es que fue horrible. Fue como si apagaran las luces. Una pesadilla. El forense encontró fragmentos de bala y determinó que Megan había muerto de una única herida de bala en el abdomen. En cambio, no había evidencias forenses que permitieran determinar que había sido agredida sexualmente. Todo parecía indicar que Megan aún estaba viva cuando la abandonaron en el barranco. Estaba en posición fetal y con una mano debajo de la cabeza, como si estuviera durmiendo. No es la posición natural en la que caería un cuerpo. El forense encontró algo insólito. Purpurina roja. Lo llaman polvo de estrellas, y estaba en el pelo de Megan y también en su ropa. Era purpurina roja. La chaqueta verde de Megan fue hallada en el exterior de la casa de Vincent Sánchez, un electricista a tiempo parcial que atrajo la atención de la policía cuando su compañero de piso encontró una cinta de vídeo donde aparecía Sánchez agrediendo sexualmente a varias mujeres. Al estudiar la cinta, la policía descubrió que las mujeres eran las víctimas del violador de Simi Valley. 15 violaciones que la policía llevaba 5 años intentando resolver. El autor entraba en casa de las víctimas, sobre todo de noche. Algunas de las víctimas eran jóvenes, adolescentes de 15 y 16 años, cuyos padres dormían en otra habitación de la casa. Cuando la policía lo interrogó, Sánchez admitió ser el violador de Simi Valley, pero negó cualquier implicación con el asesinato de Megan Barroso. Se mostró inseguro en sus respuestas y de pronto no quiso hablar más. Dijo que no la conocía, que no sabía de qué le hablaba y que no tenía nada que ver. La policía registró la furgoneta de Sánchez en busca de pistas. Era evidente que alguien había limpiado la furgoneta a fondo. Pero usando cinta adhesiva, los investigadores encontraron algo muy difícil de eliminar. Pequeñas partículas de purpurina roja. También hallaron purpurina roja en la chaqueta verde que había junto a la casa de Sánchez. Incluso encontraron un fragmento microscópico en el rifle AK-47 que el compañero de habitación de Sánchez entregó a la policía. Para determinar si toda esa purpurina procedía del mismo lugar, la policía la mandó a Edwin Jones, un científico forense con una de las mayores colecciones de purpurina del mundo, que incluye ni más ni menos que aproximadamente 1000 tipos de purpurina. Mi afición es coleccionar objetos microscópicos y llevo varios años coleccionando purpurina, antes y después de este caso. Bajo el microscopio, Jones descubrió que la purpurina roja tenía forma hexagonal y medía aproximadamente 250 micrones. Jones vio inmediatamente que no se parecía a ningún tipo de purpurina que hubiera visto antes. Descubrí que la purpurina tenía una capa de aluminio que le daba brillo. La partícula era asimétrica, es decir, que no era igual por ambos lados.
Es roja por un lado y plateada por el otro. Solo la fabricaba una única empresa. Jones descubrió que ese tipo de purpurina no era un producto muy vendido. Solo se habían fabricado 10.000 botellas. Los investigadores descubrieron que durante la fiesta a la que Meghan asistió el 4 de julio, la anfitriona había echado purpurina roja sobre todo el mundo, incluida Meghan. Le pregunté si aún tenía la botella y ella dijo que sí. Por eso recuperamos la botella de purpurina. Los científicos confirmaron que la purpurina encontrada en el pelo de Meghan Barroso era del bote de purpurina de su amiga y que era del mismo tipo encontrado en la furgoneta de Sánchez, en el rifle AK-47, en la chaqueta de Meghan encontrada en la basura de Sánchez y en el coche de la propia Meghan. Era la única prueba que vinculaba a Sánchez con todo el caso. Los investigadores analizaron también el vehículo de Sánchez en busca de sangre. Cuando aplicamos el luminol, se encendió como un árbol de Navidad. Las pruebas de ADN revelaron que la sangre del asiento del acompañante pertenecía a Meghan. Hallaron una supuesta mancha de sangre horizontal en la zona donde Meghan había resultado herida en el costado, lo que indicaba que en algún momento había estado sentada en el asiento del acompañante. Y si estaba sentada, no estaba muerta. Los análisis del arañazo del coche de Meghan desvelaron que la pintura encajaba con la de la furgoneta de Sánchez. Los investigadores compararon las balas del AK-47 con los fragmentos hallados en el cuerpo de Meghan. Logramos vincular el rifle con la escena del crimen y con el cuerpo, con los fragmentos encontrados en el coche y en la escena del crimen. Sin duda, eso nos permitió relacionar el rifle con el señor Sánchez y a Sánchez con la escena del crimen. Más tarde, la policía supo que el verdadero objetivo de Sánchez aquella noche no era Meghan Barroso, sino otra persona. La policía descubrió que el 4 de julio, Vincent Sánchez se había peleado con una exnovia y que estaba furioso porque ésta no lo había invitado a un picnic con su familia. Dedujimos que cogió el AK-47, subió a la furgoneta y salió a buscar a su exnovia. Se desconoce si tenía previsto usar el arma contra su novia o su familia. En cualquier caso, los investigadores creen que por el camino Sánchez vio a Meghan en un cruce, cambió de planes y decidió seguirla. Las pruebas revelan que Sánchez intentó obligar a Meghan a detener el vehículo. Luego, disparó contra la parte trasera del coche de Meghan. Una vez más, Meghan se negó a parar. Sánchez la adelantó. Le cortó el paso y empezó a disparar de nuevo. Meghan intentó huir, pero una bala le alcanzó a través de la puerta del coche. Es posible que Meghan intentara llamar por teléfono, pero perdió el control y chocó contra la mediana. A continuación, Sánchez secuestró a Meghan y se marchó. En todo momento, Meghan fue esparciendo purpurina roja por el camión, en el rifle y en la chaqueta. Los forenses creen que Meghan estaba viva cuando Sánchez la abandonó en el barranco. La dejó allí sin pantalones y, seguramente, se llevó la chaqueta como trofeo. No podía hacerme a la idea de que aquello le había pasado a mi niña. Esa chica maravillosa que siempre tenía una sonrisa para mí, que siempre me abrazaba. Echo mucho de menos sus abrazos. En octubre de 2001, Sánchez admitió que era el violador de Simi Valley y fue sentenciado a cadena perpetua.
también se declaró culpable del asesinato de Megan. Sánchez aseguró que no había agredido sexualmente a Megan. En este caso, el gran objetivo de la defensa fue salvarlo de la pena de muerte. Pero considerando los antecedentes de Sánchez, el jurado concluyó que sí que había agredido sexualmente a Megan y lo condenó a pena de muerte. La pena de muerte era importante porque Vincent Sánchez iba a cumplir cadena perpetua por las múltiples violaciones cometidas durante 5 o 6 años en Simi Valley. Pero no queríamos que la muerte de Megan Barroso le saliera gratis. No diría que es un animal porque es una descripción demasiado benévola para él. Fue increíble la cantidad de detalles y el gran esfuerzo de los forenses para lograr que todas las piezas del rompecabezas encajaran. Nadie duda que Sánchez se habría cobrado más víctimas. Pero una extraña combinación de pruebas, desde los análisis balísticos con láser, los datos del ordenador del coche y algo en apariencia tan insignificante como la purpurina roja, demostraron su culpabilidad. Fue asombroso lo mucho que hicieron los criminalistas y cómo los expertos lograron recrear el crimen para que el jurado se hiciera una idea de lo sucedido. Creo que la prueba más concluyente fue la sangre del coche de Vincent y el polvo de estrellas. Es admirable que lograran identificar todos aquellos fragmentos de purpurina encontrados en lugares tan distintos y demostraran que guardaban relación con el caso.